Buen día, ¿qué tal? Una vez más, otro viaje más, una aventura que comienza en tierras taiwanesas, pero en otra ciudad esta vez. Te vamos a llevar a la hermosísima ciudad de Taichung. Es una ciudad espectacular por lo que estuve leyendo y mirando, así que ojalá el día, el tiempo y este hermoso clima nos acompañe y podamos disfrutar tal cual lo disfrutamos en esta ciudad que dejamos, que es Kaohsiung. Y ahí estaban ellos, los loquitos de siempre con sus grandes mochilas, en otra estación de tren, alistados para otro mítico viaje. Hasta ahora todo pintaba 10 puntos por arriba, los ciudadanos activos y sonrientes como siempre. Ellos comenzaban fuerte la semana inyectando economía, pero por supuesto, perceptibilidad absoluta para Taiwán. Por el otro bando estaban los pocos turistas extranjeros sacando fotos a todos los taiwaneses raros y llamativos para el mundo occidental, algunos con sus ansias de comenzar la nueva ruta de viajes que los llevaría a una experiencia a pleno. El transporte más usado para viajar en Taiwán es el tren. Recorre todo el país, y lo bueno de esto es que el tren también cumple con la finalidad de línea de cercanía, y va parando en cada estación como un servicio normal. Eso sí, tenés que tener en cuenta que no está permitido comer arriba del tren. Por lo general, las multas suelen ser bastante serias y te amargarán toda la estadía, y la limpieza también, así que tengamos cuidado a la hora de subirnos a los trenes y no ensuciar nada. Después de 4 horas y cuarto, 4 horas y 15, llegamos a la ciudad de Taichung. Yo no sabía qué carajo hacer porque la verdad que le decía acá al win derecho, bueno, mirá, hay 3 personas al frente sentadas. Para mí, ese es de China, el otro es de Japón, el otro es de Tailandia. Nos divertíamos así porque, sabés, el viaje fue cómodo, entre comillas, pero re cansador, Ya lo habíamos dicho antes, pero la puntualidad en Taiwán forma parte de la cultura del día a día. Ellos pueden deducir a una persona según su puntualidad, lo es todo, y esto es impartido también para el servicio público, así que si andas por Taiwán, no llegues tarde a ningún lado. Llegamos al hotel, como te podrás dar cuenta, que se llama, ¿cómo? Mou Hotel, Luchuan. Sí, algo así, bueno. Que yo tengo acá Tsinghua Hotel, pero bueno, ella tiene otra, en fin. Bueno, esta es la habitación, es grande, así que, mirá. Tenés la cama, re grande. Copado. Voy a poder dormir todo así, como cocodrilo, todo abierto. Ahí va, la vista. No hay. Que no hay, una ventanita. Tenemos una tele, que tampoco la vamos a usar. La entrada, que está ahí, ¿sí? Y bueno, vamos al baño porque la verdad no lo vi, Y el baño es esto. Esto es el baño. ¡Tatán, tatán! Bañera. Que ya por cierto las bañeras están dejando de ser una comodidad en los baños. Ya prácticamente no existen. Bueno, las duchas, jabón, shampoo seguramente, las toallas, el inodoro. Tac, ahí. ¿Y esto qué es? ¿Qué carajo es esto? Usted dice y parece que no se puede abrir. Bueno, este es el hotel, ¿sí? Vamos a ponernos cómodos, a relajarnos, a descansar un toque y salimos. Y este lugar que yo leí desde acá, yo pienso de remodelaciones. Remonte. Haciendo remonte acá. Y este es porque es poco, bueno, que es poco vieja. Sí, mejor, bueno, nada. Listo, hablamos afuera. Del hablamos afuera a este punto hubo una eternidad. Sí, lo sé, perdón, mala mía. Pero como es de costumbre salimos a recorrer la ciudad y lo que encontramos afuera fueron estos tipos de puestos callejeros que estaban llenos de vida. También acompañados con frutas, verduras, ropa y otras cosas que no podíamos mostrarte, pero daban cierto consuelo y de todos los tamaños. Espero hayas captado. Pero mirá quién anda ahí, ella, la parienta, la que un día caminó por las calles porteñas de la querida ciudad de Buenos Aires.
con su cabellera rubia al viento y sus pasos firmes, hoy llevando toda su humanidad por los puestos callejeros de la bellísima ciudad de Taichung. Pero reivindiquemos a la mujer por un instante. Toda mujer merece caminar y ser libre de todo prejuicio, pero sobre todas las cosas debe sentirse segura donde sea que vaya. Y esta es la parte donde Taichung te enseña su gran potencial como ciudad emergente. Taichung tiene una economía vibrante y diversa que cuenta con comercios tradicionales, pequeñas tiendas familiares, fábricas grandes, zonas industriales y un sector comercial con mucho futuro. El corazón de la economía ha sido las pequeñas empresas durante mucho tiempo. Ese sector aún se mantiene vivo, en la ciudad siguen siendo la mayoría. Taichung es un centro importante para las industrias a nivel mundial. Piezas de artículos deportivos, calzado de todas las grandes marcas, autopartes de todas las marcas, bicicletas y otros más son fabricados en esta ciudad, pero por supuesto sin olvidarnos de la marca de la manzanita también. Primera parada interesante, por lo menos para mí y para la parienta porque ella la buscó. Bueno, yo también, che. Estamos en la calle de las animaciones. Seguramente todo lo que vas a ver acá, creciste mirando estas cosas, o estás creciendo, o simplemente lo seguís viendo porque te encantó y marcó tu generación y tu vida. Como para mí, algunas cositas que te voy a mostrar que me encantan, como Mario Bros, por ejemplo. Mi remera, mi camiseta, no sé cómo le decís vos. En fin, nada, es algo súper lindo a la vista y siempre me va a gustar, siempre. Y amo estos detalles que vas a ver ahora. Tal vez no lo sepas, pero Taiwán refleja muy bien la influencia china y japonesa. Maneja muy bien esos matices culturales, y lo mejor de todo eso es cómo fusionan esas culturas para darle vida a una propia, que determina a Taiwán como tal. Un claro ejemplo de esto son estas paredes pintadas con toda clase de anime japoneses, chinos y taiwaneses. Es todo un arte imprescindible que uno se quedaría horas y horas mirando tanta perfección. Otra de las cosas que son imprescindibles en Taiwán son sus parques. En cada ciudad que hemos estado hay miles de ellos, todos con una temática diferente. Que por cierto, esto fue algo que he descubierto ahora mismo. Este parque es una reminiscencia hacia las grandes mujeres taiwanesas, pero está claro que también hay algún que otro gato grande en forma de homenaje, o algún ser villano tenebroso que probablemente sea un tipo muy buenudo y solo tenga una mala prensa. No hace falta que les diga a quién fue difícil sacar de este lugar, ¿no? Nunca dejen a una finlandesa en parques temáticos, podrían pasar horas y largas horas en espera. No estaría entendiendo muy bien cómo es la temática de la plaza esta. La que te dije, te lo voy a dejar acá abajo el nombre porque no me lo acuerdo, es chino. Yo no sé si es una plaza de motitos o es una plaza de juegos, abajo que hay como tipo jueguitos esos que ponen la maquinita y con la grúa sacás. O no sabría muy bien qué es porque está en chino y por lo que veo arriba hay un par de cositas más, pero no sé si se puede ingresar. No tengo idea, pero bueno, me marcaba este lugar como un punto interesante para venir a ver, o es un casa turista, un casa bobo, por decirlo de alguna manera. Interesante que hay motitos. Bueno, si vienes a Asia lo que más vas a encontrar aparte de chinos son motos, así que nada, quería comentarte eso porque me descolocó y bastante. Y acá el buen derecho no tiene ni idea qué es esto tampoco, así que bueno, vamos a averiguarlo.
Taichung es la típica ciudad en donde tranquilamente puedes decirle a tus amigos que has visto cosas no muy normales y tradicionales en el mundo oriental, pero que de alguna manera son estupendamente creativas, funcionales y divertidas. Es de esas ciudades donde te encontrarás restaurantes donde el menú está basado en forma de excremento humano, o donde tenés un sector para bañar a tu perro con todas las comodidades. Y cuando hablo de funcionales y divertidas, precisamente me refiero a esto. Qué difícil fue sacarla del karaoke, pero que la pasamos bien, dalo por hecho. Tu día. Ahora mirando cosas interesantes. Ahí tienes sol, ahí tienes gente, ahí tienes comida.